de la vida de nuestro amado y venerable anciano, Nikolai Gurianov, un santo de los últimos tiempos. Con un profundo amor por Dios y la Reina Celestial, un monje preguntó una vez en su oración sincera: muéstrame qué mortal en nuestro mundo pecaminoso vive como los santos padres, y qué luchador te agrada en su amor por ti, y por su prójimo. Después de su oración, la Reina Celestial se le apareció, señalando directamente a la isla de Falit, donde vivía el elder Nikolai lleno de espíritu. Vaya a ir de inmediato, dijo, no pierda el tiempo. Las palabras que ella le dijo entraron tan claramente en su corazón que pudo escribirlas después de esta visión. Esto es lo que le dijo la Madre de Dios. Vive en la isla un hombre de gran fuerza espiritual, y es particularmente querido por el Señor, porque es uno de los últimos tiempos. En él, todos ustedes pueden ver las preciosas manifestaciones de nuestra fe y el mayor amor de Cristo, que es tan raro y poco común. El anciano Nikolai ama a Cristo y a su prójimo tan excesivamente que nada podría distraerlo del amor de Dios. Ese lugar de la isla debe ser sagrado, allí se erigirá un templo del trono de Dios. La gente común no debería trabajar en ese lugar. Debería haber monjes con corazones puros y pensamientos rectos, por voluntad de Dios. Se acerca la hora de la partida del Padre Nikolai a la morada de Dios. No hay persona en esta tierra pecadora que no necesite su santa bendición. Así, la Reina Celestial reveló la naturaleza sobrenatural del justo, el anciano portador de Dios, Nikolai Gurianov. Este anciano de los últimos tiempos fue un vaso elegido por la gracia de Dios desde su juventud. Incluso cuando era un niño, dijo, estaba muy apegado a la Iglesia de Dios, a sus siervos, y he conservado este amor toda mi vida. Serví en el altar, leí y canté en coro, y visité casas junto con sacerdotes para cantar molevens. Santo mártir Benjamín de Petersburgo, el padre espiritual del anciano, visitaba con frecuencia la iglesia donde servía el joven anciano. Antes de su martirio, el obispo Benjamín abrazó y besó al joven Nikolai y dijo, «Qué suerte tienes de estar con el Señor». Luego, el obispo proféticamente puso una cruz de prelado alrededor del cuello de Nikolai, de 8 años. El anciano llevó la cruz del obispo con reverencia y valentía durante toda su vida y se presentó ante Cristo con la misma cruz de prelado en sus manos. «Yo fui un monje desde mi niñez», dijo el anciano, «no conocía ni buscaba a nadie excepto al Señor. Debido a que el monaquismo es una recompensa del Señor, el llamado de Dios, es un gozo tan celestial servir al esposo celestial». Y se ha transmitido que el joven Nikolai Gurianov tenía una personalidad bastante fuerte, y que para él fue un esfuerzo mantener el autocontrol. Pero fue a él a quien su padre señaló una vez, volviéndose hacia su madre, Caterine, «No sé de ellos, los niños mayores, pero este cuidará de ti». Su padre murió joven y todos los hermanos de Nikolai murieron en la Gran Guerra Patriótica, Segunda Guerra Mundial. Ante él estaba el camino del sacerdocio y el cuidado no solo de su madre, sino de las decenas de hijos espirituales y cientos de peregrinos que lo visitarían de lejos. Su elección personal entre la fe y la relativa calma que el sistema de gobierno de Stalin prometía a quienes seguirían las normas establecidas, se hizo antes del comienzo de las represiones masivas, cuando era estudiante en el Instituto Pedagógico de Leningrado. En 1929, Nikolai fue expulsado del instituto durante su primer año por permitirse hablar en contra del cierre de una iglesia. Entonces se le cerró el camino hacia la educación superior, a pesar de que se había graduado con éxito en el Gatchina Pedagogical College en 1928. Al regresar a su lugar de nacimiento, Nikolai se desempeñó como lector en la iglesia y enseñó matemáticas, física y biología en la escuela. Fue arrestado en la década de 1930, su encarcelamiento en las cruces y el exilio a un campo de concentración cerca de Kiev, y luego a Syktyvkar, fueron los hitos de su camino como confesor. Los internos vivían en pésimas condiciones. En el Círculo Polar Ártico, Nikolai fue uno de los que construyeron el ferrocarril. Años más tarde, Batiushka recordó una noche en la que él y otros reclusos tuvieron que permanecer de pie durante largas horas en agua helada. Esa noche de sufrimiento parecía interminable. La oración sola lo sostenía. Por la mañana,
Llegaron los guardias y vieron que él era el único que había sobrevivido. Nikolai Alexeyevich no se movilizó durante los años de la guerra debido a su trastorno en las piernas, que se había desarrollado en el momento de su encarcelamiento. Al salir del campo, enseñó en las escuelas del distrito de Tosno y luego se trasladó a los estados bálticos tras la ocupación del distrito de Udob. En los años de la guerra, ocurrió un evento que determinó su destino futuro. Preparado para el camino angosto de los que sirven a la iglesia por lo que había pasado, fue ordenado sacerdote en Riga, el 15 de febrero de 1942, día de la fiesta del encuentro del Señor. En este momento, en Rusia, todos los monasterios habían sido asaltados, monjes y monjas fueron fusilados y enviados a campos de Gulag para morir. Toda su iglesia madre fue liquidada a manos de ateos indios. Cualquier signo de religiosidad en el país fue desarraigado violentamente y todos los jerarcas de la iglesia, sacerdotes y laicos fueron silenciados, generalmente mediante tortura y muerte. El totalitarismo del gobierno sin Dios se esforzó a toda costa por cortar el suelo debajo del árbol centenario de la ortodoxia rusa. La preservación de todas las antiguas tradiciones monásticas y otras tradiciones de la iglesia parecía condenada al fracaso. Mientras la sangre de los mártires se derramaba a su alrededor, el padre Nikolai continuó sirviendo como sacerdote en los estados bálticos. Parecía que la mente del padre Nikolai estaba siendo preservado por Dios para su pueblo ruso. En un mundo en el que se asesinaba a los monjes, el padre Nikolai conservó la estricta tradición monástica sin ningún entrenamiento adecuado. Era un amante de la verdad y, por tanto, un extraño en este mundo. El Señor estaba formando en él las características radicales de un anciano ortodoxo, tradición que las autoridades que lo rodeaban estaban reprimiendo. Representó la mansedumbre, la paciencia, el amor y la pureza, imitando a su Salvador sufriente. Todas estas características le fueron inculcadas por Dios. No tenía una gran guía espiritual, pero desarrolló estas virtudes a través de su negación extrema de este mundo. Cuando el padre Nikolai tenía 40 años y regresó a Leningrado para estudiar en el seminario teológico. Durante este tiempo, el Señor llamó el alma del padre Nikolai de esta vida, y muerte vino sobre él. Luego, su alma fue llevada al cielo y luego se le mostró el abismo del infierno. Al contemplar el infierno y la gente que sufre en él, el justo padre Nikolai gritó de dolor: «Señor, ¿cómo salvarlos?». El Señor le respondió: «Solo las personas que viven en la tierra pueden ayudarlos a través de sus oraciones». Entonces el anciano comenzó a rogarle al Señor que lo enviara de regreso a su cuerpo para que pudiera orar por ellos. Luego fue devuelto a la vida y siempre tuvo esta visión en mente, estando siempre consciente de su muerte. Él diría: «No te olvides de tu resultado y no habrá pecado en tu alma». Y cerca del final de su vida les dijo a otros: «El padre Juan de Kronstadt, Hilarion, y mi mamá están esperando». En 1958, el anciano ya formado fue transferido al obispado de Pskov como párroco de la iglesia de San Nicolás en la isla de Zalit en el lago Chulskoye, donde pasó los 42 años restantes de su vida, 40 como sacerdote, y luego se retira a una pequeña y humilde celda de madera cercana. Durante todo este tiempo, la santidad del anciano se mantuvo en secreto y en la oscuridad. Solo aquellos que lo conocieron vieron destellos del fervor sobrenatural que poseía, habiendo llegado a la isla como un sacerdote desconocido, que despertó la sospecha de los no creyentes. Después de unos años se convirtió en alguien a quien los pescadores comenzaron a respetar sincera y profundamente. Él, junto con su madre, se trasladó a la casa más pequeña de las afueras del pueblo. Sirvió solo en la iglesia, restauró la iglesia por su cuenta, reparó el techo y horneó prosfora. Cuando tenía tiempo libre, él, sin que se le pidiera ayuda, visitaba a quienes más necesitaban su apoyo. Las familias de los pescadores se quedaron sin su sostén durante largos periodos de tiempo. El sacerdote manso ayudó con las tareas del hogar, se quedó con sus hijos y ayudó a los ancianos y a los enfermos. Mucha gente recordaba con gratitud su cuidado por sus familias cuando el jefe de familia bebía. El padre Nikolai podría, por ejemplo, al principio le resultó difícil. A veces se sentía desanimado porque sirvió en una iglesia vacía durante años. Tenía pensamientos de dejar ese lugar difícil. Pero una vez, cuando ya había empacado sus pertenencias,
La voz de un niño lo detuvo, un niño muy pequeño, sintiendo su tristeza. De repente le pidió al cura que no se fuera. Batiushka aceptó las palabras del niño como una expresión de la voluntad de Dios y como un recordatorio de la instrucción del anciano de servir allí. Pasó el tiempo y el padre Nikolai continuó cargando su cruz con paciencia. Después de algunas décadas, aparecieron muchos pequeños jardines y mucho verde en Telabsk, que había sido una isla casi desierta cuando el padre Nikolai llegó allí. Batiushka personalmente plantó y cuidó la vegetación, llevando cientos de cubos de agua del lago. Plantar vegetación en la isla fue su especial labor ascética. Trajo plantones del continente y de las peregrinaciones, que componían su famoso jardín de la memoria, que le recordaba los lugares de su encarcelamiento. Rara vez dormía, servía y trabajaba durante el día y rezaba por la noche. Finalmente, la tierra seca floreció. El siguiente evento reveló la actitud de la gente hacia Batiushka, cuando una mujer del pueblo escribió bajo presión una denuncia contra el padre Nikolai, que podría haber resultado en otro encarcelamiento. Los pescadores expresaron su desaprobación conjunta de la mujer al no darle ningún pescado cuando regresaron de pescar. A partir de ese momento, la gente empezó a ir a la iglesia. Luego, en la década de 1960, cuando aumentó la persecución de las iglesias, representantes de las autoridades locales acudieron al padre de la casa de Nikolai y, hablando muy groseramente, prometió que regresarían por él al día siguiente. Batiushka oró toda la noche y, por la mañana, una fuerte tormenta golpeó el lago que no amainó durante 3 días. Telabsk se volvió inalcanzable. Después de eso, cuando la tormenta se calmó, las autoridades se olvidaron del padre. Cuando se derrumbó el gobierno soviético, el anciano pudo abrir de par en par las puertas de su humilde celda para recibir a todos los que estaban cansados y cargados. Durante estos tiempos, Rusia se bautizó por segunda vez. Comenzaron a abrirse iglesias en todos los pueblos y renacieron los monasterios. La vida de la iglesia comenzó a florecer y las cruces ortodoxas comenzaron a brillar una vez más sobre las ciudades. La iglesia comenzó a acoger a muchos catecúmenos y se empezaron a imprimir libros sobre la antigua iglesia de Cristo y el misticismo de la ortodoxia. El pueblo de Rusia tenía sed de Cristo. Sin embargo, 70 años de opresión atea los había paralizado. Los soviéticos habían asesinado a los líderes de la iglesia, a sus ancianos y a todos sus santos. Este era el llamado del anciano y por eso Dios lo había apartado por tanto tiempo. En una época en la que la gente santa era escasa y solo se encontraba en los libros, el anciano representaba un vínculo vivo y que respiraba con el pasado antiguo y espiritualmente rico de Rusia. Era un nuevo Moisés, que alejaba a la gente del cautiverio del régimen ateo. Él fue la levadura que ayudó a que el nuevo pan de Rusia se levantara de las cenizas de un gobierno represor. La isla de Felit se convirtió en un hospital espiritual y un refugio seguro para aquellos en el cansado camino de la vida. El anciano era una fuerza espiritual que penetraba en las almas de los seguidores de Cristo y, a veces, incluso más en los corazones de los comunistas de ayer, haciéndolos presentarse con reverencia ante Dios. El anciano no hablaba con la gente en parábolas complicadas como muchos falsos gurús autoproclamados, pero hablaba con sencillez y en esto la voluntad de Dios se revelaba al oyente. Habló a los corazones de muchos de todos los rincones de la tierra. Sabía lo que había en el corazón de todos los que acudían a él. Veía claramente el pasado, el presente y el futuro de sus hijos espirituales y sencillamente les agradaría a todos con lo que necesitaban. El Señor le dio el conocimiento del estado interior del hombre. Nunca diría algo que afectara a los sentimientos de una persona, pero a los altivos les daría buenos consejos. A menudo sucedía de esta manera. Un hombre vendría buscando algo y se iría con una nueva comprensión de sí mismo y una lección que no esperaba escuchar. El padre Nikolai fue amable e indulgente con las personas arrepentidas que lo visitaban. Un visitante, de pie junto a la cerca de la cabaña del anciano y atormentado por tanta vergüenza, que no solo no podía hablar con el anciano sino que tampoco podía levantar la vista hacia él, de repente escuchó la voz tranquila del padre Nikolai diciendo a una hermana laica: «Ve, llámalo». Se acercó e invitó al hombre atormentado al anciano. El padre luego lo ungió y siguió repitiendo: «La misericordia de Dios está contigo,
La condición opresiva del hombre se derritió y desapareció en este rayo de amor del anciano. Sin embargo, el anciano podría encontrarse de manera diferente con aquellos que no se arrepintieron. No me visiten más, le dijo a un peregrino. Estas son palabras espantosas para escuchar de un hombre tan grande y justo. En los años 70, empezó a llegar gente de todo el país para hablar con el padre Nikolai, quien comenzó a ser venerado como anciano. No solo las personas que iban a la iglesia buscaban su consejo, sino también las almas caídas, que sentían el calor de su corazón. El padre Nikolai a veces no descansaba de los visitantes. Al no estar familiarizado con la fama terrenal, se lamentó en voz baja: si tan solo corrieras a una iglesia de la misma manera que corres detrás de mí. Sus dones espirituales no podían haber pasado desapercibidos. Llamaba a los extraños por sus nombres, revelaba los pecados olvidados, advertía sobre posibles peligros, instruía y ayudaba a cambiar la vida de las personas, estableciéndolas sobre principios cristianos, y orando por los enfermos graves. Nos ha llegado que el destino de las personas desaparecidas le fue revelado al anciano por sus oraciones. En los años 90, el conocido anciano del monasterio de las Cuevas, el archimandrita John Christian King, dijo sobre el padre Nikolai que él era el único anciano verdaderamente clarividente en el territorio de la Unión Soviética. Padre Nikolai conocía la voluntad de Dios para el hombre, dirigiendo a muchos por el camino más corto hacia la salvación. Batiushka desconocía el agradar a la gente. No recibió a todos. A veces despedía a la gente diciendo: ¿a qué viniste aquí? Incluso los sacerdotes experimentados tenían miedo de ir a su casa. A veces, golpeaba suavemente a sus invitados en las mejillas o en la frente, expulsando así los espíritus inmundos, que tenía el don de ver de primera mano. Pero cuando golpeaba a la gente, no se ofendían, porque podían sentir el amor en él. Batiushka enseñó a las personas a cuidarse a sí mismas, a sus pensamientos y a verificar en sí mismas. ¿Tenían fe? En respuesta a la pregunta de cómo se debe vivir, dijo: vive como si fueras a morir mañana. ¿Cómo se le revelaron las cosas ocultas y en qué forma? Es el misterio de Dios. Sus bendiciones también fueron maravillosas. Por ejemplo, previó que dos personas que simplemente se conocían serían marido y mujer, o que un niño espiritual se convertiría en monje. Una vez llegó una mujer que había sido traída a la iglesia por Dios a través de un enorme sufrimiento y que había sido curada milagrosamente de una grave enfermedad. Todo lo que sabía sobre la vida en Cristo lo obtuvo de unos pocos libros, entre los que se encontraba un libro sobre las fetas del Cáucaso. Ella sintió el paraíso en su alma, porque se dio cuenta de la misericordia de Dios hacia sí misma, y sabía hacia dónde debía ir, que era hacia Dios y en la iglesia. Así, se encontró una moneda perdida. Con lágrimas en los ojos, tenía miedo de decir la palabra monaquismo porque se sentía indigna. Pero Batiushka le dijo: bueno, ve al Cáucaso, vive en las montañas y echa un vistazo. Se quedó ahí como si el sol acabara de brillar sobre ella. Los encargados de la celda le dijeron: ves a la puerta. Batiushka nunca ha dado tal bendición en todos estos años. Ni siquiera bendice a los monjes para que vayan allí. Hasta el final de su vida temporal, vistiendo su manto monástico, recordó cómo todo se juntó. Dios envió el dinero, compañeros de viaje y un guía. E incluso en las montañas, dijo, no había tal oración como la que había con él. Su infancia ortodoxa, la alegría cuando el Señor la fortaleció en cada paso, estaba relacionada con el padre Nikolai Gurianov y su bendición. Las sencillas instrucciones del anciano sobre la necesidad de trabajar duro, temer a la holgazanería, luchar contra el deseo de beber vino, amar al prójimo según los mandamientos y ser como un siervo de todos, llegaron al corazón de las personas que estaban perdidas en las circunstancias de la vida y de aquellos cuyo corazón se había endurecido. Las oraciones y acatists que el anciano cantaba con su voz débil y tenue han sido escritas por sus hijos espirituales en sus recuerdos de él. Incluso hoy, sus fotografías recuerdan a este maravilloso sacerdote, que llevó su cruz a lo largo de su ministerio hasta el final. Ya gravemente enfermo, se negó categóricamente a dejar el lugar de su ministerio y retirarse a un monasterio por el bien de las miles de personas que lo visitaban. Quizás sus palabras de despedida más famosas para los cristianos ortodoxos fueron:
Un creyente debe tratar todo lo que le rodea con amor, cariñosamente. Ningún espacio o tiempo estaba limitado al anciano de otro mundo. Estaba tan inmerso en el amor de Dios que obró muchos milagros en su nombre, incluso se apareció a otras personas que necesitaban ayuda en el otro lado del mundo. El segundo director de la Orquesta Sinfónica de Chicago, que llegó a San Petersburgo en una gira, visitó al anciano y compartió con él sus temores. En la víspera de su viaje, su esposa sufrió un accidente automovilístico y esto provocó un aborto espontáneo. Este incidente hizo que el conductor se preocupara en su alma y tuviera la lúgubre idea de que estos eventos podrían significar que su matrimonio no era la voluntad de Dios. El anciano consoló al músico que llega y le dijo que sus miedos son en vano. Al día siguiente, el feliz esposo llamó a América para compartir su alegría con su esposa. Lo sé todo, respondió la esposa desde el otro lado de la línea. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el conductor atónito. Vino a mí en un sueño ligero por la noche con palabras de amor y aliento. El anciano realizó muchos milagros como este, consolando a la gente. No hay duda de que el anciano ha afectado la conciencia del cristiano ortodoxo de hoy, porque incluso su recuerdo trae alegría al alma. Poco antes de su muerte, el anciano dijo: volaré con alas. Tengo alas enormes y fuertes y llegaré ahí en ese momento. Y en casa orará por todos ustedes. Después de muchos milagros de curación de paralíticos, los ciegos, los que tienen cáncer y los mudos, dijo el anciano en sus últimos días, Cristo es la luz de toda mi vida. Él llena todo a mi alrededor y en mí. Di todo lo que pude a la gente, al pueblo de Dios y a la Madre Iglesia. Ahora estoy listo y me voy al Salvador más sudoroso del mundo, Cristo. En su lecho de muerte, el anciano vio al santo arcángel Gabriel entrar en su habitación con un ramo de lirios para simbolizar la pureza y santidad del anciano. Al ver esto, el anciano dijo: me ha bendecido y ha cruzado con este lirio. Después de revestir su cuerpo y prepararlo para el funeral, el sacerdote se acercó al ataúd del anciano para colocar una cruz de bendición y un libro del Evangelio en sus manos. Cuando el sacerdote se acercó para poner la cruz en su mano derecha, la mano del anciano de repente se movió y agarró la cruz del sacerdote. Luego, el sacerdote se inclinó y vio al anciano con la mano izquierda abierta para que el sacerdote pusiera el Evangelio en ella. En esto, Cristo ya reveló la glorificación del anciano, a quien, por su amor a Cristo, la muerte no pudo contener. Muchos de sus hijos espirituales que estaban reunidos fueron testigos de este milagro y también olieron continuamente los lirios fragantes que el anciano dijo que había hecho antes el arcángel. Mientras algunos besaban sus manos en la última despedida, se vio que la mirra fluía milagrosamente de su mano derecha. Amado y venerable Padre Nicolai, tú que habitas en las moradas del Altísimo, ruega a Dios que salve nuestras almas,